Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y usted? ¿Bien? ¿Se ve en la pantalla al lado que estoy compartiendo? Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, vamos a empezar la clase, que ya están los cuatro. Ahora vamos a empezar yo creo que en unas 3 o 4 clases más vamos a estar dedicados al tema de las ubicaciones primero de la enferradura y después de todos los elementos, moldaje, hormigón y enferradura. Y después vamos a seguir con la materia de la colocación del hormigón, el transporte y otras cosas acerca de los moldajes también, de distintos elementos, con distintos tipos de hormigones también. Entonces, para empezar a ubicar, vamos a trabajar sobre unos planos. Yo ya les había contado un poco antes de que íbamos a trabajar con unos planos para hacer las ubicaciones. Se los voy a enviar al correo, no me acuerdo si se los había enviado antes. Los vamos a empezar a ver hoy día de nuevo. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase en que vimos esta materia. Eh, y es para la próxima semana. Y va a ser otra nota. Y las otras 2 notas van a ser de la materia que viene más adelante. Esto que vamos a ver ahora está en la clase 6. Se la voy a mandar de nuevo de todas maneras. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a ubicar la enferradura de distintos elementos a partir de los planos de un proyecto. Eh, y como en todo este tema de la ubicación de enferradura, la idea es que se ubican los elementos por separado, por tipo de elementos, que después la ejecución es distinta, tiene distintos valores. Por eso se ubican las enferraduras bien detalladas, elemento por elemento. Entonces lo que se pide que entreguen en su trabajo va a ser la ubicación detallada de lo que está aquí en la pantalla, de la enferradura en kilogramos, sacando los subtotales por separado para las fundaciones, las vigas de fundación, los pilares y las enferraduras de cadenas, vigas y dinteles. Entonces, para que nos pongamos en sintonía, las cubicaciones se trata de calcular la cantidad de kilos de enferradura que se van a usar para los distintos elementos. Y para eso hay que, como ustedes ya vieron en las láminas, cada elemento está formado por distintas barras de distintos tipos, ¿cierto? Distintos diámetros, con distintos largos. Entonces, cubicar no es difícil, pero requiere hacerlo de una manera ordenada, que son muchos datos los que hay que registrar. Después se calculan ya sea con una calculadora a mano o con una planilla Excel. El trabajo ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Puede ser a mano o puede ser con el Excel. Entonces, en vista de que hay que manejar muchos datos, existe el riesgo, al principio sobre todo, de que a uno se le omita o por error no se consideren alguna enferradura o algún elemento. Entonces, para evitar esos errores, siempre hay que llevar un registro. Además, ese registro nos va a permitir revisarlo, revisar cómo lo hicieron, si están todos los datos correctos, etcétera. Y se puede corregir rápidamente en caso de detectar un error. Los cálculos son sencillos, como les digo, es extraer las medidas de los planos, después hay que sumar y multiplicar, ¿no? Y con eso calcular la enferradura en kilos.
Entonces, en la clase, bueno, varias clases atrás, no me acuerdo si en las 5 o en las 6, ya vimos cómo ubicar la enferradura de las fundaciones. Así que ahora lo vamos a ver rápidamente de nuevo para refrescar la idea. Y vamos a explicar cómo hacerlo con los otros elementos y cómo se analizan los planos, de cómo se saca la información. Entonces, partimos por eso, por un análisis previo de los planos. En este caso tenemos que analizar primero las plantas de fundaciones. Después de analizar las plantas y entender los elementos que la forman, hay que ir a mirar los planos de detalle y de corte. Y con eso ya nos hacemos la idea de qué tipo de elementos hay. Y ahí podemos empezar a ubicar la enferradura en este caso. En el caso del plano que vamos a ver, voy a tratar de cambiarme de presentación para mostrarle el PDF. Tengo montones de cosas. ¿Se está viendo la planta, el PDF? Estoy compartiendo la pantalla, así que me sale la duda si está Sí, se ve, profe. ya. No sé si se acuerdan ustedes de cuando vimos esto en una clase anterior, para ver a qué velocidad lo pasó. Parece que estaba en un Power, ¿no, profe? Sí, sí está en un PowerPoint, pero los planos no sé si se los mandé en PDF. No, los planos no los mandó, solo una imagen chiquitita en un Power. Sí, pues sí, ahora les voy a enviar los planos porque con esos planos van a tener que ubicar la enferradura. Entonces, lo que veíamos en las clases anteriores es que primero uno analiza las plantas, ¿cierto? Y a partir de las plantas uno ve de qué se trata el proyecto. Ahí está la planta de arquitectura, como ven es una sede bastante chiquitita, es un salón grande con baño, un par de baños ahí, una oficina y una cocina. Eso es todo el proyecto, no es un proyecto grande. Entonces este plano de arquitectura, nosotros miramos el plano de arquitectura y ahí ya nos hacemos una primera idea de en qué consiste la obra, ¿cierto? Está la planta, en la siguiente lámina, que es la 2 de 3, van a estar las elevaciones y un corte de arquitectura. Los cortes de arquitectura no necesariamente muestran el detalle de la enferradura. Eso normalmente está en un plano distinto que un plano de estructuras. Vamos a partir con este ejercicio que son pocos planos, básicamente de arquitectura y un plano de estructura. Pero después yo quiero que veamos alguna otra cosa un poco más complicada, o sea, con más elementos. Que sea ya un proyecto de estructuras independiente de arquitectura. Aquí están como mezclados. Con esas elevaciones y este corte que está acá, nosotros podríamos ya empezar a calcular las alturas de los elementos. ¿No es cierto? Están las alturas de los muros interiores, en los planos de detalle van a estar las dimensiones de las fundaciones, y están las elevaciones por las cuatro caras. De ahí nosotros tenemos que ir viendo dónde están las ventanas, las puertas, etcétera, para hacernos una idea de cómo es la obra. Y después que hacemos eso, que ya tenemos identificada la planta de arquitectura, que es esa, ahora yo tengo que empezar a ver de qué están construidos los muros. Les voy a mandar la especificación técnica también. Eso también hay que echarle una leída
para entender de qué está hecha la sede. En este caso les voy a ir adelantando un poco, tenemos que ver de qué están hechos esos elementos, que son muros. Ahí al parecer hay un pilar entre medio, otro pilar ahí, y en algunas partes hay unos elementos más delgados que son tabiques. Ahora eso yo tengo que verificarlo en los otros planos. Entonces ahí me voy cambiando de un plano al otro para entender y poder llegar a saber dónde está la estructura. Entonces con los planos, con estos planos nos hacemos la idea de cómo es la sede, la forma, el tamaño, la altura, la posición de los elementos como las ventanas, las puertas, etcétera. Y después ya nos podemos cambiar al plano 3D3 en este caso, que es un plano en que aparecen las estructuras de hormigón. Al leer las especificaciones técnicas, ahí dice que los muros son de albañilería, que es albañilería reforzada. Eso quiere decir con pilares de hormigón armado, cadenas, sobrecimientos, etcétera. Y aquí ya tenemos las distintas plantas de estructura. Aquí al lado izquierdo está la planta de fundaciones y al lado derecho está la planta de estructura que corresponde al primer piso. Este es un solo piso. Entonces, vamos a partir con la enfierradura de las fundaciones. No siempre las fundaciones van armadas, es algo que tenemos que ver en los planos. En este caso nosotros estamos viendo este plano vamos a suponer que por primera vez, este es una planta de fundaciones, como dice ahí, esta escala. Yo se voy a mandar en PDF y también en AutoCAD, por si quieren verificar alguna medida, midiendo con el AutoCAD en vez de medir leyendo las cotas. Entonces en esta planta muestra cómo son las fundaciones. Estas fundaciones, como ven en la planta, van a ser fundaciones aisladas en todas partes, que están debajo de cada pilar. Hay una fundación aislada, y entre las fundaciones está este elemento, que ya hablamos de la nomenclatura, significa que ese elemento es, según esa abreviación, uno podría deducir lo que es, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Esa que está entre este pilar y esto está visto en planta, esa BF significa viga de fundación. Los dos números son las dimensiones, 20 centímetros de ancho, 40 centímetros de altura. Vamos viendo eje por eje para tener una idea rápida. En el eje 1, que este que está aquí, ese, vamos a tener 3 pilares. Cada pilar dice ahí P1, P1, P1. Son los 3 pilares del mismo tipo. Están las medidas de las fundaciones aisladas, que en este caso tiene un ancho total de 60 centímetros, que es típico, son todas iguales, son todas de 60 por 60. Y esas están puestas en los pilares estructurales. ¿Qué otra cosa muestra esta planta de estructura? Muestra estas vigas de fundación que están uniendo las fundaciones en distintas direcciones, que son de 20 por 40. Y lo otro que muestra es que hay distintos tipos de pilar. Ese dice P1, este dice P3, que es más chiquitito. Aquí hay un pilar P2, que es rectangular. Si se fijan, los P1 son cuadrados. Y hay que ir barriendo el plano para ir viendo si aparece algún otro pilar. Tenemos hasta ahora 3 tipos nuevos, el 1, el 2 y el 3. Este de acá también es pilar 1, pilar 3, pilar 2, pilar 1, pilar 1, pilar 2. Pilar 1, son todos pilares 1, 2 o 3. Pilares 3 parece que hay uno solo. Bueno, después tenemos que contarlos cuando empecemos a ubicar. Aquí todavía estamos haciendo el análisis previo a ponerse a calcular la enferradura. Tenemos que entender cómo está armada la estructura primero. Entonces ya sé que las fundaciones son fundaciones aisladas,
que están unidas por un sobrecimiento. Primero vamos a analizar solamente las fundaciones. Entonces, para poder calcular los fierros, tenemos que primero saber si las fundaciones aisladas tienen o no tienen enferradura. En la clase de los pilares vimos en detalle el tema de cómo se conectaban la enferradura de los pilares con las fundaciones, ¿se acuerdan? Para poder saber eso, tengo que ir a buscar en el mismo plano los detalles. Aquí hay un detalle que es un corte similar a un corte de arquitectura, que indica que hay arriba una cadena o viga, abajo hay una viga de fundación, que está en una flecha por acá, viga de fundación, en plantillado. En este corte, por la posición en que está, no se alcanza a ver la zapata aislada, la fundación aislada, por lo tanto tengo que ir a buscar el detalle tipo de fundación, que sería este que aparece acá. Es el detalle de la fundación. Y ahí nos confirma que el ancho son de 60 centímetros, que tiene aquí abajo un mejoramiento de suelo, que es un hormigón pobre, de 30 centímetros, y después está la zapata de hormigón. Y aquí sale la enferradura. Dice que es una doble malla de fierro de 10 milímetros de diámetro cada 12 centímetros. Entonces con eso yo ya puedo calcular cuánta enferradura hay en cada fundación. Este ejemplo es súper sencillo calcular esa enferradura, ¿no es cierto? Nos bastaría con calcular las dimensiones de ese elemento y ver cuántas barras de estas caben en la fundación. Hay que tener ojo, sí, que aquí dice doble malla, significa que hay una enferradura que está puesta en este sentido, que es la que se ve ahí de perfil, y que hay otra enferradura que va hacia el otro lado, ¿no es cierto? En el otro sentido, perpendicular a este plano. Y eso forma una malla. Esa malla tenemos que calcular cuántos kilos son en total para toda la sede. Y después este mismo detalle nos va a servir para calcular la enferradura de las vigas de fundación que están aquí. Ahí está el detalle de la enferradura. Son dos barras superiores de 12 milímetros. Son todas de 12, son 6 barras de 12. Estas deberían ser de 10, ¿no? Bueno, así está el detalle. Están las 6 barras de 12 milímetros, que son longitudinales, más el estribo. Entonces por ahí en alguna parte debe estar ese detalle del estribo también. Está puesto por aquí, aquí abajo. Ahora aquí había un error, ¿no? En este dibujo hay un error. Aquí está el detalle de la viga de fundación. Son 2 barras de 12 abajo. Aquí se confunden un poco las líneas porque el dibujo al pasarlo a PDF se pegan las líneas. Pero son 2 barras de 12 aquí abajo, que son dos circulitos. 2 barras de 10 aquí al medio, una ahí y otra acá. Y 2 barras de 12 arriba, que son esas dos. Y ahí está el detalle del estribo. O sea, ahí yo ya tengo toda la información como para empezar a medir ahora la enferradura y llevar un registro. Más adelante analizamos cómo son los pilares y las vigas, que eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase de ahora. Entonces la idea es que con esta clase ustedes vayan viendo cómo se hace el proceso para que después ustedes hagan el trabajo de completar la cubicación. No lo vamos a alcanzar a hacer entera ahora. Así que ustedes tienen que completarla y entregar un trabajo con el resultado, con el cuadro de cubicación y con los resultados de la cantidad de kilos por elemento. Entonces, a pesar de que esta hora es chica, igual son hartos datos los que hay que anotar para calcular toda la enferradura. Entonces nos vamos a volver a la clase.
acá, este que habíamos visto la vez anterior, habíamos explicado ya cómo se hacía la enferradura de las fundaciones, de esa malla que hay en la parte de abajo de las fundaciones. Así que eso lo repasan ustedes. Así que ahora vamos a explicar un poco más lento cómo calculamos ahora la enferradura de las vigas de fundación. La de las fundaciones ya la vimos la vez anterior, la explicamos, es bien sencilla. Incluso hicimos un ejemplo de cómo llenar la tabla de Excel, aunque se puede hacer a mano también. Entonces ahora vamos a ver cómo lo hacemos con las vigas de fundación. Las vigas de fundación hay que hacerlas eje por eje, que tienen distintos largos. Entonces, a pesar de que la enferradura que va adentro es la misma, van cambiando los largos de los elementos. Y eso hay que ir anotándolo. Entonces vamos a seguir el texto para que no se pierdan después cuando repasen. Dice aquí que las vigas de fundación necesitan registrar más datos, ya que todas las vigas son de distintos largos. O sea, aquí no podemos decir 6 vigas de 8 metros porque son todas distintas. Tenemos que hacerlas una por una. Entonces la recomendación para hacer eso es ir recorriendo el plano de manera ordenada, cosa que no se nos escape ningún eje. En este plano parece tonto decir eso porque son poquitos de eje. A uno no debería escaparse un eje. Pero yo quiero que se acostumbren a hacerlo así, eje por eje, porque después cuando les toque hacer un proyecto más grande, ahí sí que es fácil, cuando son muchos ejes, es súper fácil que a uno se le escape un eje completo, por ejemplo. Entonces, para evitar eso, la recomendación es analizar el plano eje por eje. ¿Qué quiero decir yo con eso? Vamos a volver para acá. Si yo quiero calcular los largos de las enferraduras de las vigas de fundación, yo puedo usar el largo que hay, por ejemplo, tomar un solo largo entre el eje A y el eje C, que va a corresponder a esta viga de fundación. Pero si ustedes se fijan, son todas distintas. Aquí hay otra viga que tiene otra medida. Esta viga de acá uno la podría tomar completa, por ejemplo, desde aquí hasta el eje 4. Y esa también va a ser distinta a la otra, porque la otra es más larga, ¿cierto? Entonces tenemos que ir haciéndolo uno por uno. La recomendación es que cuando yo voy anotando el registro, cuando yo voy anotando los datos de mi ubicación, yo lo hago eje por eje. Primero los ejes horizontales, es decir, yo primero mediría la viga de fundación que está en el eje 1, entre el eje A y el eje C. Y lo voy anotando de esa misma manera. Después, si yo sigo barriendo las puras horizontales, me tocaría la de aquí del eje 2, entre el eje C y el eje D. Y puedo ir marcándolo en el plano, si lo estoy haciendo un plano impreso, lo puedo ir rayando con un destacador, ¿cierto? Después vendría esta viga completa, en el eje 3, que estaría desde el eje A hasta el eje D. Se puede medir como una sola viga. Y esa va a ser del mismo largo que esta otra, la que está en el eje 4. Ahí vamos a ir viendo que en el caso de que hay estos encuentros entre ejes, lo que se mide es la distancia que hay desde eje hasta eje, no desde el borde hasta el borde, del eje al eje. Ese es el largo del elemento. Profe, y aunque no haya pilar, igual se toma el eje, por ejemplo el 4, El tiene un pilar en 4, el A hasta el C, pero en el D no tiene un pilar. no, porque ¿Se toma igual ese largo? sí, porque acuérdate que ahora lo que nosotros vamos a calcular es la enferradura de las vigas de fundación. Ah, ya, ya, Y profe. la enferradura de la viga de fundación va por dentro completa. Llega hasta la esquina, aunque no haya pilar ahí. Ya, profe. Porque es enferradura que vamos a tener que colocar después.
Entonces tenemos que medirla. Igual en el otro elemento, en el otro sentido. Lo que sí hay que tener ojo en que si uno mide este elemento completo, después cuando uno mida los verticales, ahí ya no se puede pasar de nuevo por encima. Hay que medirlo de aquí del borde hacia allá y del borde hacia acá. Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco. Profe, y Entonces, eso que sale marcado en P3, pilar 3, ahí donde tiene tuvo justo la mano, un poquito más arriba. ese, este, No, el del frente de usted. Dice P3 y P3, y tiene una raya al medio la viga. Por ejemplo, ese, ¿qué es eso? ese es ¿Es un un, pilar? sí, pues un pilar más chiquitito. Ya. Por eso después cuando veamos los pilares vamos a ¿Es como analizar el tabique? el... ¿Ah? ¿Es como el tabique? No, es un pilar de hormigón, pero es más chico, sirve para hacer el borde de la puerta. Ya, y eso también se considera en el plano, porque en ferradura, ¿no? Sí, sí, cuando hagamos la enferradura de los pilares, ¿Ya? que también creo que alcanzamos a ver algo de eso en la clase anterior, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que ir a buscar los detalles de la de los pilares. Aquí están los detalles de los pilares. El pilar 1 es de 15 por 15, el pilar 2 es de 15 por 25 y el pilar 3 es de 10 por 15. Es un pilar de hormigón chiquitito, que también lleva una enferradura aquí dentro. Dos fierros verticales de 10 milímetros y una traba de 8 milímetros cada 20 centímetros. Esa es la enferradura de los pilares 3. Debe ser bien rápido de ubicar porque uno los cuenta y los multiplica por el número de pilares. Las vigas son un poco más largas. Ya, entonces estábamos, acuérdense del plano, porque no creo que pueda poner las dos cosas juntas en la misma pantalla. Entonces se supone que nosotros vamos a empezar a analizar elemento por elemento, primero los horizontales, después los verticales. Entonces lo que le había mostrado la vez anterior, que parece que lo vimos muy rápido, entonces lo quería ver más lento ahora. Ahí está la explicación de cómo se hace eso. Está un eje, que al parecer es el eje 1, entre el eje A y el eje C. Aquí yo les puse un pedacito del plano para que vayan viendo cómo se anota el registro. Y aquí al lado hay un registro. Este registro ya está lleno, pero se supone que yo lo voy llenando a medida que voy viendo los valores en el plano, ¿no es cierto? Esto uno lo puede hacer con el Excel, que les voy a mandar una planilla que ya está hecha para que la tengan, o también se puede hacer a mano, no hay problema en hacerlo a mano y calcularlo con la calculadora. Entonces, ¿qué datos se necesitan para colocar la enferradura de esta viga de fundación? Nosotros necesitamos saber cuántos fierros hay en el perfil, en la sección, en el detalle de la viga de la cadena de fundación. Mira, aquí me equivoqué, les puse la imagen de las cadenas. Esta debería ser la viga de fundación, lo que sale en el plano. Entonces, ¿cómo lo voy anotando? Yo primero anoto el eje que voy a medir. Lo pongo aquí en esta columna que dice eje. Yo voy a medir el eje 1 entre el eje A y el eje C. Eso significa eso. O sea, voy a medir desde este eje hasta el C. Ese va a ser el largo. Y ahora yo tengo que ir anotando la enferradura que va adentro. Y la voy separando por elementos. Aquí hay una columna que se llama nomenclatura, que sirve para colocar cualquier nota que ustedes quieran colocar, que permita entender después, cuando ustedes lo lean, qué es lo que pusieron ahí. Aquí hay que acordarse que cuando miramos el detalle de la viga de fundación, ¿dónde estaba? Decía que la viga de fundación tiene dos fierros longitudinales arriba de 12 milímetros, dos fierros longitudinales abajo de 12 milímetros
y dos fierros longitudinales aquí al medio, que son de 10 milímetros. De eso acuérdense un ratito para cambiarme a la planilla de Excel. Entonces, cuando yo tengo mi planilla, esto va a estar vacío, ¿cierto? Lo primero que yo anoto aquí es eje 1 entre A y C. Coloco una nota que voy a medir primero la enferradura longitudinal. Coloco el diámetro de la barra que indica el plano. Acuérdense que el detalle decía que habían barras de 12 milímetros y barras de 10 milímetros, que iban a lo largo, por lo tanto son longitudinales. Primero anoto las barras de 12 milímetros. Hay que irlo haciendo separado por diámetro. Entonces aquí se coloca el diámetro de la barra, el número de barras que van a lo largo, que según el detalle eran 4 barras de 12, ¿se acuerdan? El número de vigas iguales, que en este caso una viga, ¿no? Porque la estamos haciendo una por una. Y aquí yo tengo que colocar en el largo de la barra, tengo que colocar el largo total de la enferradura longitudinal. Eso es lo que yo tengo que determinar a partir de los planos, que es como la parte más complicada, porque que ahí uno se equivoca normalmente. ¿Cómo se hace con la enferradura? Como yo estoy midiendo la viga de fundación que está en este eje, yo tengo que colocar la enferradura longitudinal de esa viga. ¿Cuál es el largo de la enferradura que va aquí adentro? Para no complicarse en milímetros y en el recubrimiento y todos esos detalles, que es demasiado fino, yo lo que recomiendo es que considerar solamente la distancia que hay entre los dos ejes y agregarle sí las patas que sirven para empalmarse con la enferradura que viene del otro eje, ¿ya? Ahí tienen que acordarse de lo que vimos en la clase anteriores. Cuando yo tengo una unión de un elemento horizontal con otro elemento horizontal, la enferradura que viene por aquí adentro no llega de tope hasta el borde, sino que tiene una pata, ¿cierto? Una pata que permite amarrarla con la enferradura que viene del otro lado. Entonces, el largo de esta enferradura debería ser la suma de estas dos cotas, que aquí dice 4,40 más 1,60 m, más una pata de 60 centímetros para cada lado. Se debería ser estas dos más 1,20 m. Y eso lo puedo sumar con la calculadora. Ahí yo veo qué tan fino quiero hacer con los centímetros, los milímetros. Y cuando yo calcule ese largo, lo anoto aquí, en el largo de la barra. En resumen, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener las barras de 6,72 m, que van a ser 4 barras de 12 milímetros. Y después tengo que anotar las longitudinales, que son de 10 milímetros, que ahora ya no son 4 barras, son 2 barras nomás. Es una viga, sigue siendo una viga. Y el largo de la barra aquí es 6,20 m. ¿Por qué 6,20 m? Porque la enferradura secundaria no necesita estar empalmada en las puntas, puede quedar de tope. Y eso sería más o menos la suma de estas dos. Y si ustedes quieren doblarla, acuérdense que el doblez es proporcional al diámetro. Son 50 veces el diámetro. Por lo tanto, el doblez es un poquito más chico. Por eso el número es distinto. Y después tengo que calcular la cantidad de estribos. ¿Se entendió eso del largo de la barra? ¿Se acuerdan de eso? Explíquelo de nuevo, por favor. A ver, déjenme ver si me voy más atrás.
Pucha, me gustaría tener el... Ah, podría abrir un AutoCAD para dibujarlo. Voy a tratar de abrir un AutoCAD para ver si se la puede el computador para abrir el AutoCAD con el zoom puesto. Eh, si se la pudo. A ver. No, está muy cargada esa. Voy a ver si encuentro un detalle para poder explicarles mejor el tema del empalme. A ver cómo se lo muestro. No tengo ningún detalle de encuentro de viga con viga, que ahí se notaría bien, ¿no? Ya, esto no me sirve. Tampoco me sirve ahí. Ya. Mira, aquí les voy a... Yo creo que en algún momento hablamos de ese tema, ¿ah? Vamos a suponer que esto está dibujado en planta. ¿Se ven bien las líneas verdes ahí?
Sí, se lo envié. Ya. Entonces, vamos a suponer que ese es el borde de un encuentro de viga de fundación con otra viga de fundación. Las líneas verdes serían el borde del hormigón. Cuando nosotros hablábamos de la enferradura, nosotros decíamos que siempre las enferraduras se empalman con la enferradura del otro elemento. Por lo tanto, aquí yo con amarillo voy a dibujar cómo es la enferradura que se coloca en la viga de fundación. Tiene una pata. A eso me refería yo para calcular el largo de la enferradura. No lo voy a dibujar entera porque si yo estoy calculando el largo de la enferradura de esta viga, yo tengo que considerar el largo de la viga y sumarle estas patas que tienen los bordes, que sirven para unir con la enferradura que viene de la otra viga. O sea, yo voy a tener una enferradura que viene de la otra viga, que va a ser algo así. Se fijan que el largo de la enferradura es más largo que el elemento de hormigón armado porque necesita tener estas patas de anclaje. Esa patita. En las clases dijimos que por norma esas patas son 50 veces el diámetro de la barra, como mínimo. En las primeras clases, cuando hablábamos de los ganchos y de los empalmes. Entonces, para yo cubicar, no se me pueden ir esas patas, porque la suma de todas esas patas es una gran cantidad de kilos. Entonces, si yo tengo que esta viga verde mide 6 metros de largo, la enferradura que está dentro es un poquito más corta, ¿cierto? Porque no llega hasta el borde. Da lo mismo, yo considero la distancia de eje a eje. Y a esa distancia le sumo una patita a cada lado, una patita aquí y una patita que se produce en la otra punta de la viga. ¿Ya? Entonces, por eso el largo de la enferradura es mayor que el largo del elemento de hormigón armado. Porque la enferradura se considera el largo que indica el plano más el empalme. ¿Ahí se entendió? Sí, Esto está visto desde arriba, está como en planta. Pasa lo mismo con la enferradura que viene aquí adentro. Esa también se dobla. ¿Ya? También es una enferradura que viene por este lado, ¿no es cierto? Y aquí, en vez de terminar ahí en punta, se hace más larga y se empalma con estas otras. Ahí. Y la enferradura que viene por este otro lado pasa lo mismo. Esta enferradura también pasa para allá y se mete aquí y aquí se le hace una pata que es 50 veces el diámetro. ¿Ya? Entonces, para cada lado yo tengo que agregarle las patas. Por eso cuando anotamos los valores del largo de la enferradura en el cuadro, nos queda más largo que la distancia que marca el plano. Vamos a ir para allá de nuevo. Si es que no se me pega el computador. Ahí estamos. ¿No es cierto? Según lo que vimos antes, aquí adentro, en este sentido, del eje A al eje C, van 4 fierros de 12, que tenemos que anotar aquí en el largo de la barra, el largo de la barra de enferradura, ya no es el largo del elemento de hormigón. Para calcular ese largo, yo digo 1,60 m más 4,40 m, esos son 4, 5, 6 metros, ¿cierto? 600. Sí, 6, sí. 6 metros más una pata a cada lado. 4,40, 5,40, 6. Entonces, a esa distancia yo le sumo
debería haber sumado 60 centímetros más para cada lado, hubieran quedado como 7 metros 20, ¿cierto? Y ese valor yo el que coloco como largo de barra. Aquí está corto, ese debería haber sido más largo. O sumé mal 1,60 más 4,40. Ya, este es un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Se entiende más o menos cómo se saca el largo de la enferradura? De eje a eje, más la pata que Más sirve la para pata. conectarse con la viga que va para el otro lado. Y eso va a estar en las dos puntas, aquí y acá. Y las barras de 10 podrían quedar solamente en punta, no necesitan las patas. Estas barras porque son barras secundarias. Las que están aquí, esas dos barras de 10, esa y esa. Acuérdense que hablábamos en las clases que habían barras principales y barras secundarias. Las principales nomás es necesario empalmarlas en la esquina. Estos dos fierros de 10 podrían ir de tope. De tope entre eje y eje nomás. O sea, podría ser 1,60 m más 4,40. Y ese podría ir aquí, como 6 metros. Ahí. Yo le coloqué 6,20 por alguna razón, no me acuerdo por qué. Puede haber sido un error también. Y ahí vamos anotando el largo de la barra. Y ahí ya tenemos anotadas las 4 barras de 12 y las 2 barras de 10, que van a lo largo. Y ahora tenemos que calcular el fierro de los estribos. El estribo dice aquí la nota que son fierros de 8 que van cada 20 centímetros. Y que el largo total del estribo, ahí está chiquitito, pero dice 1,06. ¿Ya? Entonces esos datos yo los tengo que trasladar a mi cuadro. Entonces yo empiezo a colocar aquí estribo, ro de 8, y tengo que calcular el diámetro de 8 milímetros, tengo que calcular cuántos estribos caben. ¿Se acuerdan que aquí nosotros veíamos un ejemplo las veces anteriores con los pilares? Es lo mismo para las cadenas de fundación. O sea, yo tengo que ver cuántos estribos caben desde el eje A hasta el eje C, si esto mide 20 centímetros de separación entre cada estribo, por lo tanto va a ser 6 metros dividido por la distancia a la que está el estribo, que es 0,2, y eso da un número, uno le agrega 1, y se coloca aquí como el número de barras, ahora va a ser la cantidad de estribos. O sea, aquí van a ser 31 estribos. Y así se va llenando el cuadro. Solamente con los datos del cálculo, todo el cálculo se hace después. Voy a borrar esto para que hagamos por lo menos un eje de ejemplo. Borrar contenido. ¿Todavía se ve la pantalla? Sí, Y ahora tengo Sí, las abierto dos, profe. el PDF y el Excel. sí, están abiertos Sí, los se ven dos. las dos. Ya. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a hacer el ejemplo del eje 1 de nuevo. Aquí está el eje 1 entre A y C. Vamos a dar la enferradura longitudinal primero. Vamos a borrar eso también. En el eje 1 entre A y C, yo voy anotando aquí qué voy a medir. Entonces yo primero voy a medir la enferradura longitudinal.
longitud. Enferradura longitudinal. Aquí al lado le coloco el diámetro de la barra. Voy a medir primero las enferraduras que son de 12 milímetros. Le coloco 12. El número de las barras, como yo vi en el perfil, en el plano de detalle, que está aquí, yo vi que son, ese está malo. No, ¿dónde está? Sí, es esto. Son 2 fierros de 12 arriba, 2 fierros de 12 abajo. Lo hago todo junto. Son 4 fierros de 12 y 2 fierros de 10 que van a lo largo. ¿Sí? Entonces primero anoto los de 12. Número de barras son 4. Número de vigas es una sola. Y son también longitudinal, no, aquí longitudinal de nuevo, de 10 milímetros. Ahora ya no son 4, son 2 nomás. Estas dos que están aquí en medio, esa. Anoto barras, 2. Número de viga, una sola viga. Y después tengo los estrios. Y con eso yo completo la enferradura que me marca el detalle. ¿Cuál es el diámetro del estrío? Es de 8 milímetros. ¿Dónde está eso? Está puesto por aquí, al ladito, en el plano de detalle. Estrío fierro de 8 a 20. Y el largo del estrío es 1,6 m, que es la suma de todos los lados, más las dos patitas. Este plano es antiguo, es del 2014, parece. Está con la norma antigua todavía. Si ustedes se fijan aquí, la pata del estrío dice que mide 5. Acuérdense que en la norma nueva, que es lo que dice las clases anteriores, dijimos que los ganchos sísmicos, el mínimo es 7,5. En este plano, como era norma antigua, está con 5, pero ahora es más largo. Entonces, para hacer bien el ejercicio, vamos a sumar de nuevo el largo del estrío. Son 14 centímetros aquí arriba, más 14 aquí abajo son 28, más 34, ya no sé cuánto es, así que lo voy a ir sumando aquí en el mismo Excel. Ahí vamos a sacar el largo del estrío. Ya, volvamos aquí al cuadro del Excel. Ahora yo tengo que anotar el largo de la barra longitudinal, de 12. ¿Cómo calculo el largo de la barra para que después no me falte fierro? Profe, ¿y el largo total que usted dijo no se pone en el largo de la barra? Sí, eso es lo que vamos a poner ahora. Aquí el largo de barra es el largo total. ¿Cómo, profe? Que se escuchó súper bajo. Lo que yo voy a colocar en el cuadro, en esta columna, es el largo de una barra. Por eso después hay otra columna que dice largo total, que es el largo de una barra multiplicado por el número de barras. Pero primero estoy anotando el largo de cada barra nomás, que son las 4 iguales. Las 4 barras de 12 son del mismo largo. Entonces yo tengo que sacar el largo total de la barra para anotarlo aquí. Primero de la barra de 12 milímetros. De acuerdo al dibujito que le hice recién en AutoCAD. Para calcular el largo de la barra de 12 milímetros, yo tengo que considerar una patita que está aquí, que sirve de empalme, el largo completo entre eje y eje, y otra patita a este lado. Las patitas son 50 veces el diámetro, por norma. Por lo tanto, si la barra mide 12 milímetros, perdón, multiplicado por 60, por 50 veces, da 60 centímetros, ¿cierto? Cada patita mide 60 centímetros. Entonces yo, aprovechando que tengo el Excel aquí, le coloco, voy sumando al tiro. Yo digo, el largo de la barra va a ser más. Lo coloco todo en metros. Siempre hay que trabajar todo en la misma unidad. Yo estoy trabajando todo en metros. Entonces va a ser la pata que está aquí, que mide 60 centímetros, ¿cierto? 0,6. Más la distancia entre ejes, entre el A y el C, yo sumo las dos cotas, me da que son 6 metros, ¿cierto?
más 6 metros, y más una patita que hay aquí al otro lado, que de nuevo es 60 centímetros. De nuevo 0,6. Ya. Ahí está el largo de la barra, de una sola. Y eso es lo que tengo que ir llenando. Todavía no miren que el Excel está haciendo los cálculos automáticos. Dejémoslo. Eso yo lo tengo con fórmula, por eso calculó el tiro el largo total. Después hago lo mismo con la barra de 10, pero aquí ya no llevo patitas. Las dos barras de 10 no necesitan tener empalme, porque son barras secundarias. Esas pueden ir de tope nomás. Por lo tanto, la distancia, la longitud de la barra va a ser la distancia entre eje y eje nomás, que serían 6 metros. Le coloco ahí 6 metros. Los estribos son diferentes, porque los estribos dijimos que van a tener un largo total, ¿cierto? Que corresponde a la suma de todos los largos parciales del estribo. Entonces yo voy al detalle del estribo y empiezo a sumar las cotas parciales que dice aquí, para sacar el largo de la barra. O ocupo el que está escrito en el plano. Aquí viene escrito, podría ocupar ese, que corresponde a la suma de todos los largos parciales. Cada estribo mide 0,9 metros. Entonces yo se lo coloco al tiro en la tablita como largo de barra. Cada estribo mide 0,9. Entonces lo puedo colocar al tiro ahí, 0,9. También es una viga. Lo que sí tengo que calcular ahora es cuántos estribos caben en toda la viga. Si están separados cada 20 centímetros. ¿Cómo calculo eso? Igual que en los pilares, ¿se acuerdan? ¿Cómo calculábamos el número de los estribos? Abajo sale cada cuánto van o no. Cada 20 centímetros. Cada 20. Entonces se multiplica cada 20 dependiendo del largo. Correcto. Se toma el largo de entre eje y eje, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que entre eje y eje, entre el A y el C, medía 6 metros, ¿cierto? Entonces, para calcular cuántos estribos caben ahí, Se divide. Se Se divide divide por 6. se dividen los 6 metros de Sí, por largo los 20. por 0,2, que son 20 centímetros. Si yo voy a colocar el 6 en metros, tengo que colocar 0,2 también en metros. Entonces, para no hacerlo con la calculadora, y hay que sumarle 1 siempre, porque al dividirlo da la cantidad de espacio. Y sale una barra más al final. Por eso siempre se le suma 1. Cuando es un número entero. Vamos a hacer aquí, como yo no tengo la calculadora a mano, el número de barras va a ser igual. Le coloco un signo más, que igual que poner un signo igual. 6 metros, alcanzan a ver los números, dividido por 0,2. Le aprieto el enter, me dice que son 30 estribos. 30 estribos. Pero como yo sé que uno más, le escribo encima 31. Y hay que recorrer todo el plano llenando esos mismos datos para los otros ejes. Por ejemplo, aquí siguió con el eje 2. Vamos a mirar el eje 2 para hacer uno más. Si ya vamos cachando cómo se hace. Ahí está el eje 2, es la misma viga de fundación, por lo tanto, el mismo detalle tipo. Significa que tiene 4 fierros de 12 y 2 fierros de 10, ¿cierto? Y el mismo estribo. Entonces aquí, para hacerlo más rápido, lo voy a copiar. Eso queda igual. Copiar, pegar. El fierro longitudinal de 12, según el detalle, son 4 barras. El número de vigas en este caso siempre es 1, porque la estoy haciendo una por una. Las barras de 10 son 2. Los estribos tengo que calcularlo, no lo voy a colocar todavía. Y ahora tengo que ver el largo de la barra longitudinal, que va desde el eje C al D.
Aquí también va a tener una pata, pero va a estar doblada para el otro lado. Va a tener una pata así, una pata aquí y otra pata allá. Igual va a tener una pata a cada lado. Por lo tanto, el largo de la barra es la distancia que hay entre eje y eje, que aquí dice que son 3,42 m, más 60 centímetros para cada lado. Va a ser más 0,6 más 3,42 más 0,6. Son 4,62 m las barras de 12. Y la barra de 10, como no lleva doblez, le coloco 3,42 nomás. El largo de la barra en el estribo, acuérdense que ya no es a lo largo, sino que es todo el recorte, todo el desarrollo del estribo. 0,9. La cantidad de vigas es 1. El número de barras, igual que en el caso anterior, va a ser el largo entre eje y eje dividido por 0,2. Entonces el número de barras, ustedes lo pueden calcular con la calculadora o lo pueden hacer con el Excel. Va a ser igual 3,42 dividido por 0,2 me dio 17, por lo tanto yo lo aproximo y le sumo Uno más. uno más, le pongo 18. Y ahí ya tengo listo ese eje, y debería seguir después con este otro, con el eje, voy a checar un poquito, con el eje 3. Y así sucesivamente uno va llenando esos datos nomás. Y después el programa hace los cálculos. Yo lo tengo con Eso fórmula mismo aquí. nosotros tenemos que hacer para lo que usted va a pedir, profe. ¿Cómo? Esto mismo tenemos que hacer nosotros para lo que va a pedir usted. Sí, pues, tienen que seguir llenando todos los otros ejes. Ya, ya. Pero va a venir, la tabla no la va a mandar. Uno tiene que hacer la tabla. No, si les puedo mandar el Excel vacío, para que ustedes le coloquen los datos. Con la fórmula Ya, puesta, si quieren, para que salga automático como está saliendo aquí. estaría bueno, Pero la como para idea es entender un poco más. que sepan hacerlo a mano igual. Pues si no es complicado, mira, les voy a No, ahorrar sí, aquí. son fórmulas, pues y arriba mismo sale las fórmulas. Sí, pues, pero la gracia es que ustedes sepan cómo hacer la fórmula. O sea, no saber usar el Excel, sino de dónde sale la fórmula. Aquí les voy a explicar de nuevo. Vámonos aquí a la primera barra longitudinal, ¿cierto? A mí lo que me interesa es sacar el largo total de todos los fierros de 12 al final de mi tabla. Entonces lo voy haciendo línea por línea. En este caso, este fierro de 12 son 4 barras de 7,20 m cada una. Por lo tanto, aquí lo que me interesa es la multiplicación de 7,2 por 4, ¿no es cierto? Y eso me va a dar el largo total de fierro de 12. Después eso lo voy a multiplicar por el peso específico del fierro y lo voy a convertir a kilo. Entonces aquí la fórmula es el largo total va a ser el número de barras multiplicado por el largo total de cada barra. Y ahí quedó listo. Eso es lo que hace esa fórmula. Después ustedes la copian para abajo y el Excel lo calcula todo automático. Entonces, si ustedes ven, es súper sencillo hacer estas anotaciones siempre que uno la haga de manera ordenadita. ¿No es cierto? Y acordarse que los estribos, el largo se divide por la distancia entre estribos y eso da la cantidad. Y todo lo demás repetitivo, es llenar, 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 llenar la tabla. Después que están todos estos largos totales, la idea es que yo los separe por diámetro. ¿No es cierto? Porque aquí van a estar los largos totales, no los puedo sumar hacia abajo porque todos pesan distinto de acuerdo al diámetro. Tengo que separarlo por diámetro. Entonces eso es súper sencillo, en el fondo agrego columnas aquí al lado, con los diámetros de las barras, y voy separando y colocándolo donde corresponda. O sea, si esta barra dice aquí en mi anotación, por eso es importante anotar el diámetro de la barra, aquí dice que el diámetro es 12, por lo tanto este largo en metros, yo lo anoto en esa columna.
cosa que después yo pueda sumar para abajo y me va a quedar todo separadito. Esta otra barra es de 10, por lo tanto, estos 12 metros los copio aquí al lado, ¿no? Los estribos, dice aquí que el diámetro es 8 milímetros, por lo tanto, el largo total de los estribos lo anoto en la columna de 8 milímetros. Es como separarlo en subtotales. Después la planilla va a sumar todos estos valores hacia abajo y va a colocar aquí el total de metros de cada diámetro. O sea, son 84 metros de este diámetro, que ese es 8, 84 metros, 36 metros de 10, 47 metros de 12, y aquí no hay fierro de 16 porque no hay en el proyecto. Ahí yo tengo la sumatoria de todos los kilos de enfierradura separados por diámetro. Pero como a mí lo que me interesa es tenerlo en kilos, el total de la enfierradura de las vigas de fundación en kilos es el valor que yo necesito. Tengo que convertir los metros en kilos, y eso lo multiplico por el factor, que es la densidad en el fondo, de cuántos kilos por metro pesa cada barra. Esos son factores. Esos están en los catálogos de la enfierradura, de los fabricantes. La barra de 8 pesa 0,339 kilos cada metro. Después se multiplican esos dos valores y da ese resultado. S por S dio ese. Este por este da eso. Este por ese da eso. Y aquí da 0 porque esos no existen. Profe, ¿dónde podemos encontrar los pesos específicos? ¿O usted lo va a enviar igual? Está en las clases. Ya. Está, ¿en cuál está? Recién lo había visto por ahí. Aquí está. En la clase 1, aquí están. Este cuadrito que sale aquí, no sé si lo ven, este. Ahí está la masa, kilos por metro. Ya, profe. El fierro de 6 pesa 0,2, el de 8, 0,3, el de 10, 0,6. Al final uno se los va aprendiendo de memoria, pero esto hay que andarlo trayendo en la billetera, por último, como un torpedo. Está en todos los manuales, sí. Y después, como te digo, uno ya se lo empieza a saber de memoria de los fierros más chicos. Y si te fijas, esos mismos valores son los que yo copié acá. 0,395, 0,617, 0,88 y 1,58. Pues se multiplica y eso da el total de kilos. Ahora, para las cubicaciones de enfierradura, después que uno suma todos estos kilos, toda esta fila son puros kilos, ¿no es cierto? De fierro de 8, fierro de 10 y fierro de 12. Este es la suma de todo eso. Pero para efectos de presupuesto, uno siempre, incluso la norma recomienda, que uno le debe agregar un 5% de pérdida. A esto que uno calculó, le agrega un 5%, que son pérdidas o dobleces que uno no consideró, que es como un factor de seguridad. Se agrega un 5% y da ese valor que está ahí abajo. Y ese es el total de kilos para, en este caso, las vigas de fundación. Aquí está separado por diámetro, porque igual sirve tenerlo separado por diámetro. Y acá está el total general. Entonces, ¿qué otra cosa? Recomendación. Normalmente para esta sede, después ya cuando estén trabajando y dispongan de todo el día para hacer algo así, esta sede del presupuesto completo, con cubicaciones y precio unitario, uno no puede demorarse más de una semana. Siempre los estudios que uno hace para cubicar o para hacer presupuestos son rápidos, tienen que ser de un día para otro por lo menos, poco menos. Entonces es súper importante que esto traten de practicarlo lo más posible, que a medida que uno lo practica lo va haciendo cada vez más rápido y con menos errores. No es difícil de hacer, pero necesita practicar. Y para poder hacerlo más rápido, todo esto se puede hacer
a mano con la calculadora, perfectamente. Es más demoroso, sí. Entonces, como recomendación para el futuro, es que traten de ir usando todas las cosas que les ayuden a ser más rápidos para hacer esto. Piensan que les puede tocar en algún momento ubicar un, no sé, un edificio de 5 pisos o más, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de planos y de información necesita que se haga rápido. Para poder hacer estas cosas rápido, lo ideal es que ustedes manejen algo de Excel, que sepan leer los planos, y si pueden hacer esas cosas, uno trabaja con el Excel y con el plano abierto en el computador y va traspasando los datos al tiro de aquí para allá. No se anotan en un cuaderno, uno no se equivoca y después se puede revisar súper fácil. Entonces la idea es leer desde el plano y traspasar los datos al Excel. Y cuando uno ya tiene la planilla hecha, las fórmulas se copian para abajo y no hay que hacer ninguna operación. Todo eso es ahorro de tiempo. Entonces, además de que uno aprenda a hacer esto, que no es difícil, hay que ser ordenado, sí. La idea es que después uno lo haga más o menos rápido, porque nunca hay tiempo, mucho tiempo disponible para hacer esto en la pega. Siempre la piden apurado. Te van a decir, oye, ubícate la enferradura del primer piso para mañana porque hay que pedir el fierro. Y uno tiene que ponerse ahí todo el día a ubicar. Son ejemplos, ¿no? Como les digo, no es algo difícil, no hay que tenerle miedo porque es fácil de hacer. Siendo ordenado, súper fácil. Si además manejan un poco el Excel, se les hace más fácil. Y lo ideal es que también vayan viendo AutoCAD. También es más rápido que ubicar con el AutoCAD porque uno mide desde el AutoCAD. No es necesario sumar las cotas, por ejemplo. Ahí es más rápido todavía. Bueno, pero ese es tema de otro ramo. Vamos a volver para atrás esto, para que vayamos viendo cómo queda la planilla más terminada. Supongo que me puedo devolver de todo lo que hice aquí. Espérenme un poco para terminar de devolverme. Ya, ahí está. Ahí me pasé porque hay una parte que dice división por 0 ahí. Aquí igual no están todos los ejes. Ay, me cambié para la enferradura de la losa. No me di cuenta. Aquí estoy. Aquí está bueno, da lo mismo, este es un ejemplo. Incluso este ejemplo, este Excel que está aquí, no estoy seguro que sean los mismos planos que le estoy pasando. Entonces la idea para poder hacer todas estas cosas más rápido es que esto funcione automático. Que no haya que estar copiando a mano de aquí para acá. Entonces aquí en esta planilla les coloqué una fórmula a estos campos de acá, que es una fórmula que está ahí, que después, que en todo caso, yo no me la sabía, cuando pensé que era más rápido hacerlo, lo busqué hace años, sí, ¿no? Lo busqué en internet y ahí encontré cómo se usan estas fórmulas con el condicional en el Excel, que es una fórmula que dice sí, ¿se dan cuenta? Sí. Compara la celda. Claro, lo que hace esta fórmula dice, si la celda C4, que es esta donde yo anoto la columna C, el número 4, si este número si el C4 es igual al H3, ya. Entonces lo que coloqué aquí es una condición. Si esta celda 12, o sea, si esta celda, el número que está aquí adentro, es igual al número que está aquí arriba, lo anota ahí. Y si no son iguales, lo deja vacío. Eso es lo que dice esa fórmula. Y después esa fórmula la copié para el lado y la copié para abajo. Entonces, y ahí me queda automático. O sea, me coloca este número en la columna 12 cuando aquí dice 12. O sea, si yo aquí en vez de 12, esta barra fuera, yo me equivoqué y esta barra en realidad era de 16, yo le cambio el diámetro aquí, 16, y el Excel me cambia automáticamente el número para el lado.
No me lo hizo porque no tenía copiar la fórmula para el lado. Ahí sí. Ahí, ¿se fijan? Es automático. O sea, si yo aquí le pongo 10, este total se me va a cambiar para acá, para el 10. 10. Va. 10. Enter. Ahí se cambió. ¿Se dan cuenta? Se cambió para acá. Esas cositas nos sirven para ganar tiempo nomás. Y después que está la fórmula puesta en todas partes, se copia, ¿no? Se copia hacia abajo y me sirve para toda la planilla. Si yo borro los valores, queda todo en cero. O sea, cuando yo le mande la planilla, les voy a borrar todos estos valores. Le voy a dejar puestas las fórmulas para que les sirva. Y ustedes la van llenando. Ahí quedó vacío, ¿no? Entonces ustedes van llenando lo que corresponde, el diámetro, con lo que vimos ahora. Les voy a mandar el video para que lo quieran, si lo quieren ver de nuevo. Y les van a ir apareciendo los valores. Eso es un anexo nomás, porque no es el objetivo que ustedes sepan hacer planillas con Excel en este ramo. También es válido que si lo quieren hacer a mano y hacer los cálculos a mano. El resultado va a ser igual, debería ser igual. Ahí está todo con fórmula. Después cuando ustedes vayan llenando los valores, les van a ir apareciendo los valores de lo que están cubicando. Si la gracia de esto es cómo uno interpreta el plano. Ahí está toda la gracia de la cubicación. Que uno sepa interpretar el plano y extraer la información para ponerla aquí ordenadita. Ya, ya no nos queda mucho rato, queda media hora nomás. Ahora esta planilla también es distinto, tiene algunos cambios chicos entre la cubicación de una, si se fijan la cubicación que nosotros hacemos de la zapata de fundación, es distinta que esta. Las operaciones, la forma de medir es distinta. Por eso yo las coloqué aquí en pestañas separadas. Ahora estas ustedes las quieren, después las van a poder hacer como ustedes quieran. Si después uno las va cambiando, las hace de otra forma, da lo mismo. En este que les mando de ejemplo, yo tengo separado en pestañas. Tengo una planilla para ubicar enferradura de losa, otra planilla para ubicar fundaciones, otra planilla para la viga de fundación y otra planilla para los pilares. Que la forma de medir los datos es distinta. Ahí está la fundación, que esta la hicimos en una clase también. Ahí tienen, ustedes repasan la clase 6 y ahí está explicado cómo llenamos este cuadrito. Ya esta va a estar hecha, ya vamos a partir de las vigas de fundación para adelante, o sea, sí, porque esto ya es con una sola línea sale todo. Ahí ya está ubicado, ya. ¿Para qué la van a ubicar de nuevo? Y la enferradura de los pilares, no sé si no la vamos a alcanzar a explicar en media hora, así que... pero esto lo habíamos visto también, la enferradura de los pilares. Vamos a ver un ejemplo de enferradura de pilares para que ustedes puedan hacer los otros pilares. ¿Ya? La embarré así con borrar. Ya, ¿cuál es la gracia de los pilares? ¿Qué tiene distinto los pilares? Es que los pilares son elementos tipo. ¿No es cierto? Hay una cierta cantidad de pilares P1, que ahí ustedes tendrían que contarlos. Y ahí, como son todos iguales los P1, a mí lo que me interesa primero es contar cuántos pilares P1 hay. Tengo que ver el plano, contarlo, 1, 2, 3, 4, con harto cuidado, contarlo un par de veces para ver que no se me fue ninguno. Vamos a suponer que ya los contamos. Aquí pueden haber 3, 4, 5, 6, 7, uno por uno, ¿cierto? Y eso se coloca aquí en número de elementos.
¿Cómo se ubica esto? Pilar P1, se anota aquí en la descripción. Número de elementos, los que uno contó. Voy a colocar aquí que son 12. Aquí en barras es una descripción, ¿no? Aquí voy a colocar barra vertical. Ahora son verticales, no son horizontales, ¿cierto? El diámetro. Para saber el diámetro yo tengo que ir a mirar el detalle del P1. Vamos a irnos a ver el detalle del pilar P1. Este que está aquí. Dice que son 4 barras verticales de 12 milímetros. Entonces yo me voy a mi cuadro y coloco diámetro de la barra 12. Número de barras 4. Y el largo de la barra todavía no lo sé, ¿cierto? Tengo que ir a mirarlo a los cortes. ¿Y qué otra enferradura dice el plano? Que hay un estribo que está aquí, que mide 54 centímetros de largo en total, y que es de 8 a 20. Por lo tanto, yo aquí anoto en esta barra, que es una descripción, coloco estribo. Estribo. El estribo me dice el plano que es de 8 milímetros. El número de barras tengo que calcularlo. El número de elementos son 12 pilares, ¿cierto? Entonces yo tengo que poner ahí 12, igual que en el otro. Y en este caso el largo de la barra está escrito ahí en el plano 0,54. Entonces lo que tengo que ir a ver al plano, a todos los planos, es calcular cuánto mide la altura del fierro vertical del pilar. Entonces eso yo lo podría sacar, por ejemplo, no de ese corte, porque en ese corte no está la planta de fundación, no está el detalle de la fundación. Vamos a ver si hay otro plano más claro. En los de arquitectura es probable que haya uno. Aquí no están los cortes, en el 2. Aquí hay un corte. Este corte me puede servir para sacar el largo del fierro vertical, a pesar de que no está dibujado el pilar, porque el corte está pasado en otro lado. La altura desde para la enferradura de los pilares, la altura se toma completa. Acuérdense que en una clase lo hablamos también, desde la parte de abajo de la fundación hasta casi llegar al borde de arriba de la cadena, porque la enferradura de los pilares se mete adentro de la cadena y se mete adentro de la fundación. Entonces tendríamos estos 230 más la altura que tiene la fundación, hasta aquí abajo. Entonces vamos a tener por arriba 230, ¿cierto? Tengo que agregarle la altura de la fundación. La altura de la fundación tendría que ir a sacarlo al otro plano, al plano 3. Plano 3. La altura de la fundación dice que son 70 centímetros, desde aquí hasta allá, ¿cierto? Por lo tanto, la enferradura del pilar tenemos, aquí ya tenemos 70, pero le tengo que dejar 5 separados de abajo. O sea, tendría, de aquí a acá tendría 65, más una pata, que estas patas son de 20 centímetros, tendría 95, más los 2 metros 30 que hay para arriba, serían 3 metros 25, más otra patita que se le hace arriba, de 20, serían 3 metros 45. Eso es lo que mide cada barra, y eso yo lo noto aquí. Largo de barra, 3,45. ¿Entendió? Hicimos lo mismo, agregarle las patas. Y la enferradura de los pilares, acuérdense que parte desde arriba de la cadena y se mete hasta casi el fondo de la fundación. Y el número de estribos, entonces, vamos a volver al plano, por eso siempre es bueno tener el plano abierto ahí al lado del Excel, para no tener que estar abriendo y cerrando planos a cada rato.
Qué bueno que no se cayó el zoom con tanto plano. Ahora, los estribos, ¿qué pasa con los estribos de los pilares? Acuérdense que los estribos también parten de aquí abajo y llegan, en este caso, no se meten adentro de la cadena. Bueno, iba a depender del detalle, ¿no es cierto? Porque aquí van a ir los estribos de la cadena y acá van a estar los estribos de la cadena superior. Entonces, lo que va a compilar con estribos, en este caso, en el pilar, sería desde los 2,30 m que están aquí, menos 30 que están acá arriba, serían 2 metros nomás, lo que va con estribo. A pesar de que el estribo igual pasa hasta abajo. No, hagámoslo del mismo hasta abajo nomás. Teníamos que de aquí a acá eran ¿cuánto? ¿70 centímetros? Sí, 70. Ya, entonces lo que va con estribo, si le ponemos estribo desde aquí abajo, que es lo correcto, hasta acá arriba serían 2,30 más 70, serían 3 metros. Eso es lo Profe, que los 30 que restó delante era lo que pasaba, ¿cierto? No, pero vamos a considerar que los estribos llegan hasta arriba, ¿no? Que se Ya. cruzan con los de la viga. Que debería ser así en realidad. Se toma completo a la altura. Desde aquí hasta acá abajo. Sin las patas, sí. Por eso son 2,30 más 70, que esa es la altura del hormigón. Y eso yo lo anoto acá para calcular el número de estribos. En esta celda que dice número de barras, le coloco los 3 metros, más 3 metros dividido por 0,2. Son 15 espacios, son 16 estribos. Y ella calculó solito todo el total. Es importante sí que coloquen el número de elementos. Acuérdense que son 12 pilares P1. Después cuando vean los pilares P2, a lo mejor en el plano van a ser 4. Si son 4 pilares, le colocan ahí 4 pilares. Si quieren, para que les quede más claro, en vez de número de elementos, le colocamos aquí número de pilares. Ahí, para que no se les olvide. Aquí va el número de pilares, aquí va el número de barras. Y aquí va el largo de la barra. Tienen que hacer eso mismo con los otros tipos de pilar, que son pilar P1, pilar P2 y pilar P3. Van a ir colocando los datos y se les va a llenar el cuadrito. Y así me lo entregan la otra semana y tenemos otra notita. Y este ya es fácil. Ahora si está, lo podemos, igual incluso me lo podrían mostrar la otra clase y yo les digo, mira, le falta esto, ustedes lo arreglan en la misma clase y ponemos la nota ahí mismo. Pero que les Podría falta. subir la primera nota así. Ah, Me caí feo. oye, pero ya, vamos a parar la grabación porque, bueno, quedó más o menos claro esto de lo que tienen que hacer, ¿cierto? Tienen Sí, que profesor. repasar este video, echarle una Sí. mirada a los dibujos a la clase anterior de pilares, que ahí sale cómo se ha explicado esto en detalle. La enfierradura de las fundaciones no, porque esa ya está hecha y es muy cortita. Partan de la viga de fundación, pilares y vigas y cadenas que son las de arriba. Trate de subir el video luego para que manden la información. Sí, se los mando ahora.